Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video y hoy vamos a estar analizando una historia que encontré en una nota de un noticiero que tiene como título La depresión postparto le costó la vida a una mujer y su hijo. Esta historia me llamó mucho la atención por cómo está estructurada, que tiene como que un resumen al principio de la historia, después cuenta partes de la historia, en medio de las partes de la historia tiene la opinión de los expertos, entonces me pareció muy buena para analizarla. Entonces la dinámica va a ser que yo les voy a ir contando las primeras partes de la historia, luego vamos a leer la opinión de los expertos y luego les voy a dejar un poco de mi opinión y un poco de mi experiencia. Si no te has suscrito al canal, suscríbete porque ya casi llegamos a la meta y también sígueme en mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí en la pantalla. Y pues comenzamos, hay que ponernos cómodos y vamos a platicar en confianza de mamá a mamá. Antes ya he hablado sobre estos temas, pero con un propósito diferente en cada video, entonces si quieres verlos te voy a dejar los links en la descripción para que vayas y los veas. Pero hoy tenemos un nuevo propósito con este video, y es que desde la mañana que leí esta historia, de hecho tenía pensado hacer otro video hoy, pero desde la mañana que leí esta historia traigo como que el corazón apachurrado, pensando en cómo es algo que puede acabar contigo tan rápido y es un tema que no se habla como debería cuando uno va a ser mamá, como lo hacen con otros temas. ¿Por qué les digo esto? Porque yo nunca escuché sobre la depresión postparto hasta que a mí me la diagnosticaron. Y de hecho, la primera vez que hice un video hablando sobre esto, yo busqué varios videos aquí mismo en YouTube para darme alguna idea de cómo hacerlos, de cómo abordar el tema, y para mi sorpresa no había ninguno. Bueno, sí había, pero no como otros videos que donde hablan sobre otros temas de maternidad como son el embarazo, como son, o sea, cuando tú cuentas tu historia de cómo me enteré que me embaracé, cómo me enteré, cómo le dije a mi esposo, cómo fue mis primeros meses de embarazo, como esos tipos no encontré ninguno que no fuera de tipo educacional. Por esto, al principio, la verdad pensé, será un tema muy delicado que a lo mejor YouTube te borra el video o te lo silencia o no lo enseña tanto como otros temas. Y sí tenía un poco de miedo cuando lo hice, pero cuando lo subí me di cuenta que no pasó absolutamente nada de esto. Y después lo único que pude pensar es que tal vez es un tema que la mayoría de las mamás o las mujeres que pasamos por él sentimos que es una historia íntima que no podemos contar. Tampoco quisiera generalizar y decir que todas pasamos por esto porque no es así. A lo mejor las personas que hacen videos no sufren este tipo de cosas y las personas que las sufren no hacen videos. No sé cuál sea la razón, pero sí pienso que es un tema que debería de hablarse más seguido, porque esto serviría tanto para que nos identifiquemos como para que podamos identificar o comparar síntomas y también para prevenirnos por si tú estás pronta a tener un bebé, que sepas que esto es algo que pasa mientras estás embarazada y también después, y que puedas saber que si estás pasando por un momento de desánimo o algo, que sepas qué es lo que está pasando contigo, que es algo que se puede tratar y no dejarnos llevar por el desánimo y la ansiedad que trae el posparto. Estoy muy segura que más mujeres de las que pensamos pasamos por esto, y aunque yo ahorita se los pueda contar con tranquilidad y tratar de compartirles mi experiencia, yo les cuento que también cuando yo estaba en medio de este proceso a mí se me hacía muy difícil pedir ayuda. De hecho, yo recuerdo que muchas veces yo le decía a mi esposo, no quiero que le cuentes a nadie esto, no quiero que cuentes nada de lo que estoy pasando, porque la verdad yo tenía mucho miedo de que me dijeran que no estaba bien para cuidar a mi bebé y que me la quitaran o que me catalogaran como una mala mamá por las cosas que yo estaba pasando. Porque yo sabía que eso, en lugar de ayudarme, iba a empeorar mi situación, porque yo sentía que me iban a juzgar y que me iban a tratar como una persona enferma. Por eso decidí hacer este video contando esta historia, porque la verdad que me identifiqué de una manera que me dio hasta miedo. Todos los síntomas, todos los procesos, y lo único que yo siento que fue diferente fue el final, que esta persona pues lamentablemente sí terminó su vida y fue algo de lo que yo me salvé. Entonces, después de esta introducción, empezamos la historia y vamos analizándola.
Esta es una historia que, como les dije al principio, el título es La depresión posparto le costó la vida a una mujer y su hijo, y esta historia la estoy leyendo que es un artículo, una nota de un noticiero que es CNN. Y el nombre de la protagonista de la historia es un nombre como que en otro idioma, entonces no lo sé pronunciar, entonces vamos a suponer que se llama Perla. Lo primero de la historia es como un resumen de todo y ya después empieza a repartirla por partes, entonces vamos a leer primero el resumen que dice, Perla solía decir que su superpoder era dormir. Se acostaba y se preparaba para ir a la cama y se quedaba dormida en un minuto, dice su marido. Sus horas de sueño tuvieron un gran impacto cuando nació el bebé Arthur en marzo de 2021, aunque la familia que vive en Tailandia pronto se acostumbró a la rutina. Según su esposo, fuera del estrés habitual que conlleva tener un recién nacido, todo parecía ir bien. Sin embargo, a los pocos meses, Perla comenzó a tener dificultades. Amamantar era un reto y la nueva madre sentía que no era capaz de darle a su hijo la leche que necesitaba. Los conductos de leche se le obstruían y su vida se convirtió en un ciclo interminable de amamantar y extraerse leche para conseguir la suficiente. Se obsesionó con esto y empezó a presionarse para intentar conseguir la mayor cantidad de leche materna posible, decía su esposo. Después de varias semanas, la pareja decidió cambiar a leche de fórmula, asumiendo que esto reduciría los niveles de ansiedad y mejoraría el sueño de Perla, pero no fue así. Fue terrible, su sueño se vino abajo, dijo su esposo, explicando que en lugar de descansar, su esposa desarrolló insomnio. A Perla la consumía la preocupación y cada vez le costaba más hacer cosas. La mujer de 37 años, que solía ser una madre activa, tenía dificultades para salir de la cama y luchaba regularmente contra pensamientos oscuros que acabaron por absorberla. El 1 de septiembre, menos de 6 meses después de dar a luz y un mes después de que le diagnosticaran depresión postparto, Perla terminó con su vida y con la de su hijo. Y después está un poco de la opinión de los expertos que dice así, se calcula que la depresión postparto afecta a más de 1 de cada 10 mujeres durante el primer año después del parto, según la OMS. La depresión y la ansiedad durante este periodo son las principales causas de discapacidad de las mujeres de todo el mundo. Si bien existen algunos factores de riesgo, como los antecedentes de problemas de salud mental, la depresión postparto puede afectar a cualquiera. No distingue entre la riqueza o si eres feliz y las cosas van bien. Se trata de cómo responde tu cuerpo a los cambios hormonales y a las predisposiciones que tiene tu cuerpo a esos cambios. Creo que esta última parte de la opinión de los expertos es muy importante recalcar la forma en que dicen que no importa la riqueza, si estás en pobreza, si las cosas van bien, si eres feliz o no, o sea, antes de pasar por esto. Y se los digo porque muchas veces cuando yo estaba en ese proceso, había a veces que mi esposo, a veces que yo misma me decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy así si yo estoy bien? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento desanimada? ¿Por qué siento de repente ganas de llorar si mi vida está bien? No tengo problemas económicos, no tengo problemas de pareja, no tengo problemas con mi familia en este momento. Entonces, ¿qué me está pasando? Y yo decía, no tiene sentido, o sea, no tengo por qué estar así, no debería estar así, debería sentirme mejor. Y eso a mí me generaba más ansiedad porque no tenía sentido, yo sentía que no tenía sentido. Y también es importante porque tal vez a muchas personas esto les pasa y tú las ves bien, entonces si estas personas se acercan contigo y te dicen, sabes que necesito ayuda porque me siento así, me siento triste, entonces uno que no sabe o que no ha leído este tipo de cosas puede decir, pero es que no tienes por qué estar así, tu vida está bien, no tienes nada de qué preocuparte, solo sal a caminar, distráete y se te va a quitar lo que estás sintiendo. Pero los expertos dicen que no es así. La depresión te puede llegar si estás bien, si eres rico, si eres pobre, si estás bien con tu pareja, si no estás bien con tu pareja, esto va para todas parejo. Y es como cualquier enfermedad, como cualquier enfermedad que necesita ser tratada. Tampoco tiene que ver con qué tan fuerte emocionalmente o qué tan débil eres
porque también me ha tocado escuchar a personas que dicen, no, yo no pasé por eso porque yo sabía lo que iba y yo sabía y yo tenía que ser fuerte y yo tenía que hacer esto. No tiene que ver con eso. Esta es una cuestión de tu cuerpo, de cómo reacciona tu cuerpo con los cambios hormonales y no tiene nada que ver con qué tan fuerte eres. Seguimos con la historia y el primer como que párrafo se llama Una madre feliz y dice así. Perla tenía fama de tener una gran relación con los niños, y los hijos de sus amigos se referían a ella como la tía muy agradable. Tener sus propios hijos no había sido una prioridad para Perla, pero una vez que ella y su esposo decidieron formar una familia, realmente deseaba ser madre. No fue fácil embarazarse, pero la noticia llegó en el verano de 2020 y su hijo Arthur nació en Bangkok al año siguiente. En esas primeras semanas, Perla fue una madre feliz, según su hermana mayor. No parecía sufrir de baby blues, los cambios de humor provocados por los repentinos cambios hormonales que experimentan muchas madres primerizas en las primeras semanas después del parto. La nueva familia se acomodó a la rutina con facilidad, incluso cuando el mundo a su alrededor empezó a cerrarse a causa de la pandemia del COVID-19. Pero las cosas pronto cambiaron. Y aquí va de nuevo la opinión de los expertos en esa primera parte que dice que según una especialista en el tema, hasta el 80% de las nuevas madres experimentan baby blues, ataques temporales de ansiedad, llanto o bajo estado de ánimo en las primeras semanas después de dar a luz, explicando que las caídas repentinas de los niveles de progesterona y estrógeno tras el parto pueden llevar a las mujeres a una montaña rusa emocional. Y dice esta experta que también tiene un nombre en tailandés, en no sé qué idioma, entonces pues no lo puedo pronunciar, entonces se los voy a decir así. Dice, la gente está predominantemente feliz y de repente llora y se siente abrumada y dice, ¿por qué lloro? No tengo nada por lo que llorar. Suele durar unas 2 o 3 semanas y los síntomas empiezan a mejorar gradualmente. Si los síntomas no mejoran o empeoran, eso sería una bandera roja. Y de esta parte lo que yo quisiera explicar un poco es que los baby blues son muy diferentes a la depresión postparto. ¿Por qué digo esto? Porque también puede ser que muchas mamás que están pasando por depresión postparto alguna vez se lo mencionaron a otra mujer, se lo mencionaron a otra mamá, que esta mamá pasó por los baby blues, que son muchísimo más normales y son con mucha más frecuencia que la depresión, y que a lo mejor estas mamás que lo pasaron te hayan dicho, ay, yo también pasé por eso y se me quitó y solo salí a distraerme y ya se me quitó. Entonces es muy importante que nosotros sepamos la diferencia. Tanto nosotras que lo sufrimos para no dejarnos llevar por esos comentarios y pensar, bueno, es que se me va a pasar, se me va a pasar y dejarlo ir y también sentirnos, ay, todas lo pasamos, todas pasan por eso y yo no lo supero, entonces yo soy una mala mamá y tengo que ser más fuerte y tengo que hacer esto porque eso te va a generar muchísima más ansiedad. Y por la otra parte, por las mamás que pasan por estos baby blues, es muy importante que no llegues a juzgar o a criticar o a querer minimizar el sentimiento o lo que está pasando la otra persona solo porque tú lo pasaste, porque no sabes si lo que tú pasaste fue un baby blues y lo que la otra persona está pasando es depresión. Seguimos y el segundo párrafo se llama Sentirse fuera del lugar. Perla era ambiciosa y motivada, dice su hermana. Obtuvo una maestría en la Universidad de Oxford, donde conoció a su esposo. Regresaron a Tailandia, donde ella trabajó en un importante banco tailandés antes de incorporarse al negocio familiar. Cuando quería algo, iba por ello, lo hacía todo por sí misma y siempre conseguía los resultados, dijo su hermana. Pero cuando llegó el momento de la maternidad, Perla se sintió desbordada. Pronto se dio cuenta de que por mucho que lo intentara, las cosas no solían salir como las había planeado y esto se convirtió en una gran fuente de ansiedad. Criando a un bebé por primera vez, no todo podía estar bajo control. La leche materna, el propio bebé, la tensión se acumulaba día a día sin que ella lo reconociera, dice su hermana. Al mismo tiempo, a medida que el coronavirus se extendía, Tailandia entraba en confinamiento. El bebé tenía 1 mes y Perla vivía en un condominio sin jardín y los paseos al aire libre que le gustaban estaban restringidos, dice su hermana.
Aquí también les cuento que esto mismo me pasó a mí, que yo también estuve embarazada la etapa esta donde estaba comenzando apenas la pandemia, porque la pandemia, recuerden que empezó en marzo aquí en Estados Unidos y yo me embaracé en abril. Entonces todo lo que pasé lo pasé en pandemia, yo estuve encerrada, no se podía salir. Recuerdo que cuando me enteré que estaba embarazada, yo siempre había querido que mi mamá estuviera conmigo, entonces por lo mismo de la pandemia no se pudo sacar ninguna cita para sus papeles, no se podía viajar, no se podía hacer nada. Y con esto también me identifiqué porque también yo muchas veces le eché la culpa antes a que yo me sentía así por lo mismo de estar encerrada, porque acá uno no tiene amigos, uno siempre está encerrado, uno siempre está en casa, entonces creo que también en esta parte me identifiqué mucho con esa parte de la historia. Pero seguimos. El estrés que comenzó por el hambre de Arthur no desapareció, a pesar del cambio de leche de fórmula. Esto hizo que Perla desarrollara insomnio, por lo que los médicos le recetaron esteroides y pastillas para dormir para tratar cada una de las afecciones respectivamente. Pero los medicamentos tuvieron poco efecto. Y aquí va la opinión de los expertos en esa parte. Según la especialista, la ansiedad y el insomnio son los síntomas más comunes de los trastornos perinatales del estado de ánimo, trastornos que se producen durante el embarazo o en el primer año después del parto, incluida la depresión postparto. Muchas personas que buscan ayuda están ansiosas y como no se sienten deprimidas no creen que tengan depresión postparto, dice. Un bebé dormido también debe ser la oportunidad para que los padres descansen, explica la enfermera. Si el bebé está durmiendo y la madre no puede dormir, eso para mí ya es una bandera roja. Y lo que me gustaría decir de esta parte es que también por eso es muy peligroso a veces que cuando después de que nace el bebé nosotras sentimos que no debemos de decir o pedir ayuda porque es normal, o sea, porque sentimos de, no puedo dormir, es normal, estoy cansada, es normal, estoy triste, sí, porque estoy como abrumada y es normal. Entonces sentimos que no debemos de buscar ayuda de un profesional porque pensamos que todo es normal. Y si nosotros se lo mencionamos a personas que no saben, que no conocen de este tema, es lo mismo que nos van a decir. En vez de ayudarnos, lo que van a hacer es hacernos sentir que estamos mal. Y es una parte muy difícil porque sería muy difícil de diagnosticar si tú no se lo cuentas a un profesional y si tú se lo cuentas a algún familiar o algún amigo cercano y lo que hace es decirte, bueno, pues es que es normal estar cansada y sentirte así. Seguimos con el siguiente párrafo y este se llama querer desaparecer. En los meses siguientes al nacimiento de Arthur, a pesar de que los expertos decían que estaba bien, el marido de Perla dice que ella también se preocupaba demasiado por el desarrollo de su hijo. Temía no ser una buena madre, dice su hermana, y seguía planteando las mismas cuestiones una y otra vez, obsesionándose con cualquier cosa que le pareciera un problema. A mediados de julio, Perla reconoció que las cosas no iban del todo bien, y según su esposo aceptó reunirse con una amiga de la familia que había sufrido y se había recuperado de una depresión postparto. Pero a finales de ese mes, con Arthur de apenas 4 meses, las cosas tomaron un giro oscuro. Perla empezó a hablar de querer desaparecer, de querer que las cosas volvieran a ser como antes de que naciera el bebé, diciendo que ya no quería al bebé cerca. Fue la manera en que lo dijo, dice su esposo, empezó a preocuparse por la seguridad de su mujer y su hijo. Fue en ese momento cuando aceptó ver a un profesional. Y de nuevo la opinión de los expertos en esta parte que dice, la especialista dice que añorar la vida que se tenía previo al nacimiento del bebé es muy común entre sus pacientes con depresión postparto y muchos contemplan la posibilidad de dar a sus hijos en adopción. Dicen, esto no es lo que quería, esto no es lo que esperaba, pensaba que esto era lo que quería hacer, pero al final no lo es. Y dice, se necesita tiempo para ayudarlas a entender que no es ella la que habla, entender que es la ansiedad y la depresión y los cambios clínicos los que están hablando por ella. Y esto es muy, muy, muy importante, porque antes de decírselo o antes de contárselo a alguien, una misma lo piensa y se siente mal por estos pensamientos, más cuando uno no sabe lo que le está pasando. Cuando empiezas a recordar y a querer
regresar el tiempo y decir, sabes que esto es más difícil de lo que yo pensaba y no puedo hacerlo y no sé qué hacer, te sientes mal porque nunca te contaron de estas cosas, entonces siempre te han puesto la maternidad como que es lo mejor, es lo más bonito, es el regalo, la bendición más grande que te puede pasar. Entonces cuando tú te encuentras en esta situación como que bien abrumada y bien ansiosa y está en la noche que el bebé no se quiere dormir y tú tienes 3 días sin dormir y la ansiedad está hasta aquí y tú piensas, es que ya no sé qué hacer, tú te sientes la persona más mala del mundo porque te hace sentir que no estabas preparada. Y aquí es donde entra la importancia de consultar a un profesional, porque un profesional sabe y sabe distinguir cuando eres tú la que está hablando, cuando estás pasando por un proceso en el que, como dice aquí, lo que está hablando por ti es la depresión, la ansiedad y los cambios químicos por los que estás pasando, que no eres tú. Entonces, estas personas, como saben lo que están pasando, lo que estás pasando, lo último que van a hacer es juzgarte, es decirte, ah, pues para qué hiciste esto, para qué hiciste lo otro si no estabas preparada. No, porque ellos saben cómo tratar tu problema. Algo que otras personas no podrían hacer y lo único que a lo que te llevaría es a ponerte peor. También en esta parte de la historia menciona, y como dice el título del párrafo, querer desaparecer, menciona que esta persona sentía que quería desaparecer, que quería ya no estar con su hijo, quería ya no hacer nada y que muchas personas pasan por esto y piensan como que en dar en adopción a sus bebés. Yo no siento que haya pasado por eso o a ese extremo, pero yo sí recuerdo antes de tener a Amanda en, en el embarazo, yo llegué ya a este punto de que yo quería desaparecer. Yo recuerdo que iniciaba con los pensamientos de que yo le decía a mi esposo, es que me quiero cambiar de ciudad, me quiero ir, quiero empezar de nuevo porque siento que ya no pertenezco aquí, siento que ya no quiero estar aquí, ya no quiero ver, me quiero ir y que nadie sepa dónde estoy y que no me hablen y no saber de mi familia. O sea, yo empecé así. Y después de eso, como que las cosas iban escalando y recuerdo que una vez, y ya se los había comentado en otro video, que yo le decía a mi esposo, es que yo me quiero ir a vivir a la luna. Y a veces que yo llorando se lo decía a mi esposo, es que yo me quiero ir a la luna, porque yo sentía que no quería, que no pertenecía a ningún lugar y que no quería estar con nadie, que no quería a nadie cerca y que nadie supiera de mí. Entonces esta es otra parte de la historia con la que yo me identifiqué también mucho y que a lo mejor tú que estás viendo el video también lo has sentido y que puedas identificar esto como un síntoma. Seguimos y el siguiente párrafo se llama Buscando ayuda. El primer médico al que acudió la pareja no ayudó a Perla como la familia esperaba. Le pidieron que hiciera un cuestionario llamada Escala de Depresión Postparto de Edimburgo, un cuestionario estándar que utilizan los médicos para identificar los síntomas de depresión. Le preguntamos, ¿quieres escuchar lo que tenemos que decir? Y nos dijo, no, solo contesta el cuestionario. Todo lo que digan va a ser subjetivo y realmente no puedo dar una opinión al respecto, dijo su esposo. Con este cuestionario, Perla fue diagnosticada con ansiedad elevada y depresión leve, por lo que el médico le recetó antidepresivos. Pero según su esposo, la medicación parecía tener poco efecto. En cambio, la depresión de Perla se agravó y había días en los que no podía levantarse de la cama. Descontentos con su enfoque, la familia trató de buscar otro médico. Y la opinión de los expertos dice, la escala de depresión posparto de Edimburgo se utiliza como estándar para la detección de la depresión posparto, pero la especialista destacó que no se debe confiar en el test de Edimburgo para el diagnóstico por sí solo. Se necesita una cuidadosa evaluación clínica para confirmar el diagnóstico y establecer un plan de tratamiento. En cambio, la experta lo utiliza para evaluar cómo se siente el cliente y como punto de partida para la conversación. Yo recuerdo haber hecho este test también varias veces desde que yo, pues como si ya saben mi historia, desde que yo platiqué con esta psicóloga que tenía yo desde mi embarazo, desde los 7, 8 meses, yo hice este test. Después de esto, al
en la primera cita con el pediatra de Amanda también me volvieron a hacer este test y en cada cita de ella que tenía cada mes me lo hacían y en todas me diagnosticaban lo mismo. Cuando la pediatra me lo hizo la primera vez, pues me trajeron a la psicóloga ahí mismo y todo y ya yo les platiqué que yo ya estaba en tratamiento, que yo ya estaba yendo al terapeuta, o sea, ya les expliqué todo el proceso. Pero sí, yo recuerdo que desde que yo contesté las preguntas, la primer cita de Amanda, que fue a los días de que ella naciera, me trajeron pues a varios como que especialistas y que si quieres platicar con alguien y te hablamos y esto y lo otro. Entonces yo siento que por esa parte tuve un buen, no sé cómo decirlo, si servicio o apoyo de las personas que estaban alrededor de mí, o sea, los profesionales, los médicos, tanto mi ginecóloga como mi pediatra, como todos ahí, desde que yo hice el examen, como que sí estuvieron muy encima de mí, me marcaban y ya estás yendo con el médico, estás en terapia, estás en esto. Entonces siento que eso también me ayudó muchísimo, que tuve un buen trato y buenos profesionales alrededor mío, que al parecer pues esta persona no tuvo al principio. Siguiente párrafo se llama paralizada por la ansiedad y la depresión. Dado que se volvió más frecuente que Perla fuera incapaz de levantarse de la cama, sus familiares empezaron a cuidar de ella mientras su marido se ocupaba del bebé. En agosto, un nuevo médico determinó que la salud de Perla se había deteriorado hasta el punto de requerir atención especializada, recomendando un tratamiento en un hospital privado de salud mental de Bangkok. Al principio los síntomas eran bastante graves y el riesgo de suicidio era elevado, dijo el psiquiatra que la trató ahí, el tercer médico que vio. El médico, que no quiso ser nombrado debido a los protocolos del hospital y a lo delicado del asunto, dijo que diagnosticaron a Perla una depresión posparto y que sus síntomas, incluidos los pensamientos suicidas, los problemas para dormir y la falta de energía o de interés por las actividades, correspondían con los de un trastorno depresivo grave. Por ello, le recetaron un antidepresivo en dosis altas, junto con terapia artística y 3 sesiones de estimulación magnética transcraneal, una terapia no invasiva que utiliza impulsos eléctricos para estimular las partes del cerebro que se sabe que están afectadas en la depresión. Al cabo de 2 semanas, Perla parecía responder bien al tratamiento. Tenía menos episodios de depresión grave, aunque seguía sintiéndose deprimida y ansiosa, explicó el médico. En retrospectiva, el psiquiatra cree que Perla le habría beneficiado ser hospitalizada. Era algo que la familia había considerado, pero las restricciones por COVID impedían las visitas. Y aquí va de nuevo la opinión de los expertos. Según la doctora, psiquiatra tailandesa especializada en enfermedades psiquiátricas en mujeres, puede ser difícil acceder a la atención psiquiátrica en Tailandia, incluso si los pacientes tienen recursos para acudir a un centro privado porque no hay suficientes psiquiatras en el país. Y después explica como que los números y cuántos hospitales y cuántos psiquiatras hay en este país, pero pues creo que eso no es relevante ahorita pues en esta historia. Y aquí es donde siento que fue ese punto en el que yo me identificaba y de aquí para adelante siento que fue donde su situación empezó a empeorar y fue donde la mía empezó a mejorar. Entonces siento que aquí como que las dos historias se parten porque yo siento que desde que yo fui con el médico, desde que mi situación empeoró y que yo fui con el médico y a mí me recetaron y me pusieron en tratamiento de antidepresivos, yo siento que desde ahí yo empecé a mejorar. Yo recuerdo que el primer mes, o sea, la primera vez que te dan tu medicamento, te hacen una cita al mes para ver cómo estás reaccionando, para ver qué tipo de medicamentos te van a dejar, cuál es la dosis. Entonces yo recuerdo que al mes yo fui, yo le dije a mi médico que yo me sentía muy bien, que ya no, o sea, que sí tenía momentos donde me ganaba estos sentimientos, pero que ya no era como antes, que sentía que iba progresando. Entonces recuerdo que mi médico me dijo que yo tenía mucha suerte porque normalmente las personas
el primer mes a veces se ponen peor o a veces no les funciona el medicamento, se sienten igual y que mi dosis era todavía baja y que a ella le parecía magnífico que a mí me estuviera sirviendo. Entonces yo siento que desde que yo comencé con el tratamiento yo me sentí mejor. Como les dije, mi historia completa ya se las dejé en otro video, entonces por eso no estoy como que metiéndome mucho en mi historia y estamos más como que analizando las partes de esta historia y les estoy contando cuáles son las partes en las que yo me identifico y creo que es una buena historia bien contada como para saber el proceso y cada parte cómo se va escalando esta enfermedad. Entonces, el siguiente párrafo se llama El último mes. Y dice, los pensamientos oscuros de Perla persistieron, a pesar de que los médicos probaron una serie de antidepresivos y otras terapias. Los cambios de medicación y el hecho de que no parecieran funcionar fue otra fuente de ansiedad para Perla, dijo su esposo. La persona que conoces empieza a desaparecer y las conversaciones que tienes con ella son simplemente impactantes, dice su esposo. Decía que quería desaparecer, que ya no podía hacer esto y que había fracasado como madre porque tenía estos pensamientos. A finales de agosto, su hermana se llevó a Perla a una ciudad costera al sur de Bangkok con la esperanza que un cambio de aires le ayudara. Arthur tenía ya casi 6 meses de edad. Se sintió tan aliviada de poder tomar aire fresco sin usar mascarillas, dice su hermana. Respiramos profundamente, nos estiramos, charlamos, lanzamos una pelota en la playa, se rió y esto la sorprendió. Y aquí abajo dejan una foto de cuando esta persona estaban en la playa y otra foto que dice un cuadro realizado por Perla como parte de su terapia artística que estaba haciendo en el hospital donde estaba en tratamiento. Cuando su esposo y Arthur, el bebé, se reunieron con ella unos días después, Perla parecía estar pasando un buen momento. Fue un día muy feliz, la playa, llevar a Arthur, jugar en la arena y pasar un rato en la piscina y hacer todo este tipo de cosas que nos hacían mucha ilusión, dice su esposo, recuerda su esposo. Esta fue la última vez que la vi, dice su hermana. Aunque el regreso a Bangkok le devolvió parte de su ansiedad, su esposo dice que en general el buen humor de su mujer parecía persistir. La pareja había organizado una cena para celebrar su 10º aniversario y su esposo dijo que había estado esperando la velada. A la mañana siguiente, mientras él estaba en la ducha preparándose, Perla terminó con su vida y la de su bebé. Y aquí va la opinión de los expertos. El suicidio es poco frecuente en el periodo perinatal, pero las cifras muestran que es una de las principales causas de muerte en el plazo de un año tras el final del embarazo en Estados Unidos y el Reino Unido. Y las investigaciones muestran que las mujeres que mueren por suicidio en el periodo perinatal tienen más probabilidades de tener un diagnóstico de depresión en comparación con las mujeres que no están embarazadas o que no han dado a luz en el año anterior. Las guías actuales de la OMS indican que todas las mujeres posparto que den positivo en el test de depresión o ansiedad deben ser evaluadas también por el riesgo de autolesión, suicidio y daño al bebé. También aquí yo recuerdo que cada vez que me hacían a mí el examen o que me hablaba mi psicólogo, lo primero que me preguntaban siempre era ¿cómo te has sentido? ¿Tienes estos pensamientos? Me hacían varias preguntas de ¿te sientes segura? ¿Crees que tu bebé está seguro? Entonces creo que todo esto que está en la historia que pues muchas personas dicen, no, pues es que las historias no son reales o algo así. Pónganle que a lo mejor esta historia es inventada, no sé, yo la estoy leyendo de un noticiero, hay fotos, hay nombres, hay todo, hay direcciones, entonces yo creo que es una historia real, pero en caso de que tú digas, ah, las historias de un noticiero no son reales, yo te puedo decir que todo lo que está en esta historia, muchas de esas cosas yo las viví y aunque esto no fuera real, yo siento que estoy contando otra vez mi historia. Todo lo de los exámenes que se hacen, todas las cifras, a mí ya me las habían comentado, todas estas preguntas, todos estos procesos con los médicos, con la hospitalización, con los antidepresivos, todo eso yo lo pasé
Y realmente aquí se termina la historia, los siguientes párrafos son de cómo la familia está creando conciencia y está creando como que asociaciones y donaciones para ayudar a las personas que pasan por esto mismo. Después también pone la línea de suicidio a donde puedes hablar si sientes que estás en problemas o que si sientes que estás en peligro. Entonces yo creo que para lo que nosotros queríamos la historia, creo que llegamos hasta aquí porque ya lo demás no es muy relevante. No sé si esta historia a muchos les parece como que impactante o interesante o relevante porque no sé si todas las personas entienden como a lo mejor yo cuando la leí que me sentí identificada y que me sentí como que mi corazón apachurrado y que yo sentía hubo una parte de la historia en donde nuestras historias se partieron y yo tuve un final diferente al que ella tuvo, pero pudo haber pasado que yo hubiera terminado igual y sé que muchas otras personas han terminado igual que esta persona y otras que han terminado como yo, que el tratamiento les funciona y se van mejorando poco a poco. Y siento que es una historia contada desde otra perspectiva porque yo les puedo asegurar que a lo mejor em, alguna otra revista o algún otro noticiero agarró esta historia y solo mencionan el de, en tal ciudad una madre mató a su hijo y después se suicidó. O sea, son cosas que hemos escuchado o visto o leído estas historias muchas veces en algunos noticieros, pero esta como está contada desde una revista en el apartado de salud mental, tiene todo este proceso por lo que esta persona pasó. Y esto nos sirve para darnos cuenta que muchas veces no sabemos el contexto detrás de las cosas que pasan detrás de los problemas, de las cosas que pasa una familia. Y que es por eso que muchas veces no contamos cómo nos sentimos porque sentimos que si pasa algo, que si que si admitimos que alguna vez sentimos que nuestro bebé estaba en peligro, que nuestra vida estaba en peligro, que en lugar de ayudarnos lo único que van a hacer es como juzgarnos o hospitalizarnos porque pensamos como que, si yo digo que estoy un poco mal, ya me van a decir que estoy loca y no, no es así, es un proceso muy largo, es un proceso que va por partes. Y es un proceso en el que todas iniciamos en diferentes etapas, o sea, hay personas que ya cuando llegan ya han pasado o ya han experimentado problemas de salud mental antes o que ya lo han experimentado en el embarazo o que nunca lo habían experimentado y solo lo han experimentado en el posparto, entonces todas como que son diferentes historias, entonces todas llevan un tratamiento y un proceso diferente. O sea, no diferente, sino que iniciar en diferentes etapas. Lamentablemente este caso terminó así, o sea, ya no quisiera como que seguir mencionándolo porque a mí sí como que siento aquí el corazón que se me apachurra, pero sí pienso que así como esto pudo terminar tan mal, hay muchísimos otros casos y que tú digas, yo no llegaría a eso, yo no llegaría a ese extremo, a lo mejor no, pero tú estás en un momento o en un proceso donde también se te está haciendo difícil la maternidad y que a lo mejor piensas y te sientes mala madre y estás como que iniciando en este camino. A veces nos fijamos en otras maternidades y solo vemos como que el exterior, lo que muestran, y muchas veces lo primero que hacemos es como que juzgar, es criticar, o a lo mejor decimos, mira, esta mamá ni se arregla, ni se peina, o mira, ¿por qué no te arreglas antes de ser mamá? A mí me lo han dicho, por ejemplo, me lo mencionaban antes en mis videos que yo subía en TikTok mucho de que, ¿por qué no te peinas y por qué no te cambias bien y eres joven y vístete bien? Y yo una vez en un video les contaba que yo leía estos comentarios y después de acordarme de todo lo que pasé, que había días en los que yo me levantaba y decía, ¿sabes qué? Hoy me dieron ganas de lavarme los dientes y de lavarme la cara y yo me sentía la mujer más exitosa porque yo sentía que ese iba a ser un día bueno porque había otros días en los que yo me levantaba y no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Entonces nos da por juzgar a las demás personas sin saber el contexto, sin saber lo que hay detrás.
Y estoy segura de que si estas personas terminan como esta historia que yo les estoy diciendo, muchas mujeres o muchas personas que estuvieron alrededor de ella dirían, ah, ¿por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no nosotros lo hubiéramos ayudado? Nosotros hubiéramos hecho esto. Sí, pero a lo mejor, piénsalo, a lo mejor una mamá que está cerca de ti ahora fue y te dijo, sabes que me siento cansada, no he dormido, y en lugar de ayudarla, le has dicho, ah, es que es normal, ¿y para qué te metes en esto si no sabías en qué te metías? Pero esto es un síntoma que esta persona también pasó, y yo sé que ahorita podemos decir, ah, es que esta persona pudo haber tenido más apoyo, más ayuda, sí, pero tú lo haces con las personas que están a tu alrededor, o solo contribuyes a esa ansiedad y esa depresión. No quiero extender mucho más el video, pero yo siento que necesitamos hacer muchísima conciencia sobre esto, las personas que estamos alrededor de otras mamás, y también nosotras como mamás saber que es un proceso normal y saber que es una enfermedad totalmente tratable, pero que tienes que pedir ayuda. Entonces espero que esta historia te haya servido de algo, te haya dejado un poco de hacer conciencia sobre estos problemas que son más comunes de los que nosotros pensamos, y en dónde podemos terminar, en dónde puede terminar, cómo empieza, cuáles son sus síntomas, cómo identificarlos. Y también, si te interesa escuchar mi historia, creo que hace como 10 videos la hice, pero igual, como les dije al principio, se las voy a dejar en la descripción. Y no sé si esté de mal decirlo, si se escuche como que muy trillado, pero yo muchas veces les he dicho que si ustedes necesitan hablar con alguien de confianza, a lo mejor, aunque no me conozcan, yo siempre les voy a contestar, y ya les he contestado, de hecho, desde que yo empecé a contar como que mi experiencia. Hay personas que me han hablado a mis redes sociales, a mi Instagram, y me han dejado mensajes, me han contado sus historias, yo les he contestado. Entonces igual les digo que si ustedes sienten o tienen alguna pregunta o sienten que algo les está pasando pero no lo saben identificar, yo les digo que me pueden dejar un mensaje cualquier día, yo les voy a contestar. Y si no quieres dejarme un mensaje, pero eres de las personas que se animan a dejarlo en los comentarios o a dejar tu experiencia en los comentarios, déjala, porque yo sé que va a haber otras mamás que a lo mejor no se animan a contar su historia, pero que van a ver este video y que van a también identificarse con sus historias, si tienes alguna y la dejas en los comentarios. Entonces díganme qué les pareció, les gustó, podemos seguir buscando este tipo de historias, a lo mejor no este tipo de historias tristes, pero podemos hacer videos como analizando otras cosas, otros videos, otro tipo, no sé, otros temas, pero sí sentía que este como que era necesario y era algo que yo quería compartir con ustedes. Pero ya no quiero extender más el video, entonces eso es todo por hoy, y deja tus opiniones en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.